Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy nosotros tendremos un culto maravilloso. Y Dios puso en mi corazón una palabra especial para dársela a ustedes sobre su palabra, mi palabra, nuestra palabra, la importancia que tienen, y Dios va a hacer cosas grandiosas hoy. En la novela de la vida real tendremos un caso aquí que dice que en 2008, al rebasar un camión, sufrieron un grave accidente en Minas. El marido, al perder el control, cayó de un puente de 10 metros, fue socorrido, pero los médicos no daban esperanza de vida a la señora, y a pesar de la gravedad, todos salieron a salvo y sin ninguna secuela. Dios es bueno. Vamos a ver qué es lo que Dios puede hacer en la vida de tantas personas que depositan su confianza en Dios. Lo que vamos a tratar hoy es lo siguiente. Los judíos eran el pueblo de Dios, pero ellos no actuaron de forma correcta, y por eso Dios no pudo confirmar sus promesas sobre ellos. Y aquí nosotros tenemos un tema a tratar. Eso está en el libro de Romanos capítulo 3. Yo digo que Romanos es como la suprema corte de apelación, por lo que está escrito allí. Cuando usted lo lee, la promesa de Dios le habla al corazón, usted cree en ella y así usted es libre de las obras malignas. En el capítulo 3 empieza diciendo así: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Esto es lo que quiero ver con usted. O sea, siempre que Dios declare algo, no intente inventar pretextos. No, Dios es verdadero. Dios nunca va a mentir, nunca va a omitir la verdad, nunca va a cambiar algo. Él es la plena verdad. Él siempre será verdadero. Cualquier criterio o juicio que haga el hombre, por más que sea bien intencionado, es mentira. Solo lo que venga de Dios es verdad. Él no tiene ningún defecto. Tenemos que guardar esto en el corazón. Cuando el Señor Dios pone dentro de usted el deseo de vencer, si está tomado por una enfermedad incurable, problema complicado, tiene un problema gravísimo, que aparentemente no existe salvación, y usted entiende que Dios le quiere bendecir, ¿qué tiene que hacer? Creer en lo que Dios le dice. Si cree, le dará condiciones a Dios para que actúe en su vida. Nunca desista fácilmente. Sea hecha la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la que Dios nos entrega por su palabra. Entonces, al final del versículo 4 dice así: ¿para qué tiene que creer eso? Creer si Dios es verdadero o mentiroso. Para que seas justificado en tus palabras. Ponga atención a lo que dice. Si usted no ve lo que dice, si no pasa a hablar conforme la palabra de Dios, no será justificado, no será atendido. El poder de Dios no va a actuar a su favor. No se puede creer y confesar otras cosas fuera de la palabra de Dios. Tenemos que creer en lo que dice Dios.
Y aunque todo parezca al contrario, no, conforme lo que Dios dijo va a suceder, yo clamo esa bendición en el nombre de Jesús. Aparentemente el enemigo puede estar venciendo, riéndose de usted. Siga firme. Señor, tú dices esto en tu palabra, y en esto yo creo. Hablando conforme la palabra de Dios, usted será justificado. Pero si no es así, no será justificado. Y venzas cuando seas juzgado. Dios quiere su victoria. Dios quiere mi victoria. Dios quiere la victoria para todo el mundo, pero dentro de la legalidad, dentro de su palabra, de su justicia. Y no que yo sea vencedor haciéndole a usted hacia un lado. Si tiene que haber competición, que sea limpia y nunca con nada malo, que no haya ninguna obra del enemigo. Dios quiere que prosperemos y que no tengamos ninguna pesadilla después. Logré esto ensuciándome las manos. Lo conseguí siendo deshonesto. Lo conseguí porque engañé a alguien. No, Él quiere que lo consigamos con su ayuda. ¿Hablando cómo? Hablando conforme su palabra, confesando lo que Él pone dentro de nuestros corazones. Eso le sucedió a los hombres de las Escrituras Sagradas, cuando Moisés fue levantado para ir a Egipto y sacar a los hijos de Israel de allí. Él no usó otra cosa a no ser lo que Dios le ponía en su corazón. Él podía, conociendo como conocía el imperio Egipto, porque él fue criado como hijo de la hija de Faraón, preparado para ser el Faraón, podía haber creado una insurrección. Peleemos contra ellos, vamos a vencer. Tal vez vencerían o no. Aunque venciese, esa no era la forma que Dios quería sacar a sus hijos. Si usted vence en la vida fuera de lo que Dios estableció, no es la forma en que Dios quiere que usted venza. Y así esa victoria no tendrá un buen sabor. Usted va a vencer, pero al mismo tiempo tendrá muchas perturbaciones, tendrá muchos ataques del enemigo y usted se quedará sin la fuerza de Dios en su vida. ¿Por qué me sucedió eso? Porque usted no militó legítimamente. Tenemos que poner atención para que seas justificado en tus palabras. Entonces analicemos lo que hemos hablado. A veces lleva tiempo, pues estamos toda la vida, es como si hubiese nacido en un país extranjero, sabe esa lengua y no sabe el portugués y aún así se fue a vivir a Brasil. De nada sirve que empiece a hablar ese idioma. O sea, tendría que olvidarse ese idioma para empezar a hablar mal, incompletamente, sin la entonación que nuestro idioma tiene o sino el de allá, pero va cambiando hasta que un día esté hablando como hablamos. Esto es hablando bíblicamente. Nosotros que somos nacidos en el mundo con las cosas del mundo, actuando y haciendo siempre lo que las personas hacen. Y ahora tenemos que cambiar. Pero, ¿qué dice Dios? Dios, no tengo conocimiento bíblico aún. No tengo las palabras correctas, pero ayúdame. Porque son por nuestras palabras dentro del reino de Dios, palabras que existen del reino, que seremos justificados. Para que seas justificado cuando hables, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En breve vendrá el juzgamiento. ¿Cómo está actuando usted? ¿Cómo saldrá de esa situación? Yo saldré porque soy siervo de Dios, porque tengo un compromiso con el Señor y Él tiene conmigo. Estoy diciendo exactamente lo que Dios quiere que diga. Allí en el libro de Proverbios dice que existen algunos que se están hiriéndose a sí mismos y a otros. Proverbios 12:18. El escritor sagrado escribió de la siguiente manera: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. O sea, hay personas que son de Dios, que aman a Dios, que quieren ayudar al pueblo, pero aún no tienen aquellas palabras que sanan, palabras que curan. Sus palabras son como golpes de espada para ellos y para los demás. El que juegue con esos golpes de espada se va a herir. Eso hiere. Y esas personas, a veces sin querer, sus palabras hieren. O sea, ellos dan consejos de hombres. Responden como las personas que no conocen a Dios responden. Por eso tenemos que tener la palabra de los sabios, porque esta palabra es salud.
Esta palabra trae paz al corazón. Esta palabra acaba con el resentimiento. Esta palabra nos abre el camino a nosotros. Esta palabra nos fortalece para que nos apropiemos de la bendición. Entonces Dios nos está trayendo esta palabra aquí hoy. ¿Para qué? Para que nos podamos preparar para tiempos de victorias, años de éxito, años de felicidad. Nosotros seremos justificados por todo aquello que hablamos. Ellos, los judíos en el pasado, despreciaron la palabra de Dios. Ella vino en carne para solucionar sus problemas. Esa fue la mayor tragedia de la nación de Israel, y mientras ellos no reconozcan eso, tendrán tragedia tras tragedia. La palabra era Jesús y no la reconocieron. Hablaban lo que los hombres decían: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí está el auxilio. Y todo esto debemos hacer ¿para qué? Regresemos ahora a Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito y está decretado, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces siempre nuestras palabras nos justificarán o nos condenarán. Nosotros seremos, venceremos o perderemos cuando seamos juzgados conforme nuestra confesión. Por eso tomemos el idioma de los cielos ahora y olvidemos el idioma de nuestra materna para que usemos el idioma de donde tenemos que vivir, que es en la presencia de Dios. Cambiando, confesando positivamente, abriendo el corazón, arrancando lo que nos sirve, confesando lo que Dios le dice a nuestro corazón sobre nuestra posición en Cristo. Nosotros vamos a vencer para la gloria de Dios. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real. Estábamos yéndonos a Bahía, todos muy felices. Mis hijos estaban felices porque hacía mucho tiempo que no la veían a su abuela. Nosotros aprendimos en la iglesia, en nuestra iglesia, que cada vez que vamos a salir debemos hacer una oración para entregar nuestras vidas a los cuidados del Señor, ¿sí? Y pusimos a tocar un CD porque mi intención es siempre conducir mi familia a Jesús, como lo estaba evangelizando mi hermano. Puse un CD del pastor Jaime y como la canción que habla Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, me identifico mucho con ella, me gusta mucho ese himno. La puse para oír y le dije a mi hermano que cuando nos encontramos en una lucha, Dios nos saca de ese problema. Ya había recorrido un promedio de 200 kilómetros, ¿sí? Fue cuando ocurrió el desvío de un camión y yo no me había dado cuenta, pero mi esposa había notado, sí, que el conductor estaba haciendo zigzag. Le dije a mi marido, intentemos el momento exacto para pasarlo, porque hacía zigzag en la carretera y como había solo un sentido, era peligroso, sí. Él intentó pasarlo, pero perdió completamente el control. En ese momento, bueno, yo me imaginé que volvería a la carretera. Pero como era dirección hidráulica, sería fácil perder el control. Fue cuando perdí el control y así nos caímos. Cuando se desvió de la carretera, el auto cayó en un desfiladero de aproximadamente 10 metros de altura. Y antes de que el auto llegara abajo, mi hijo se cayó. La puerta se abrió y lo vi cayéndose. En ese momento el auto se detuvo y cuando me miré me di cuenta que estaba atada al cinturón. Mi marido estaba de punta cabeza y mi hermano estaba atrás, completamente preso en los fierros. Yo empecé a orar a Dios, le dije, Dios, sácame de aquí porque necesito ayudar a mi hija, ayudar a los que me necesitan. Y de la nada se abrió el cinturón. Realmente fue una obra de Dios. Le pedí a Dios que en ese momento enviara a sus ángeles. Solo recuerdo que me desperté, estaba preso en el auto con el cinto, dentro del auto, pero de cabeza hacia abajo. Me desperté porque mi esposa me estaba llamando. Lastimada, Elianeide logró llegar hasta la carretera. Y le dije, Dios, dame una luz, Señor. Y vi que en ese momento Dios me habló y me dijo, sube. Pero miré y vi que no tenía ninguna condición porque mi tobillo estaba fracturado. Mi cuerpo sangraba mucho, pero dije, Dios, venceré, sé que estás conmigo. Y cuando subí,
Miré hacia abajo, vi que el auto estaba muy lejano. Pensé, ¿cómo hice para subir? Y me quedé solo en la carretera, pedí auxilio a los autos que pasaban, pero todos se desviaban, nadie me prestó auxilio. Fue cuando un autobús, cuando venía, no tenía noción de que si estaba cerca o lejos. En mi mente estaba lejos, por eso me tiré adelante, pensaba que estaba lejos, pero estaba cerca de mí. Y fue cuando el conductor me dijo, ¿qué le pasa, señora? ¿Quiere morir? Le respondí, no, ayúdeme, por el amor de Dios. Mi auto se cayó allá, mi familia está abajo, por el amor de Dios haga alto, y en ese momento se detuvo. Y luego se detuvo un camión que me llevó al hospital porque sangrábamos mucho. Y hicieron exámenes, diagnosticaron que tenía una hemorragia interna. Me dijeron que no harían nada porque de cualquier manera moriría. Así que esperaría porque era la muerte. Y el camionero dijo que no dejaría que me muriera y que me llevaría a otro hospital donde estaba mi marido, mi hijo y mi hermano. Me hicieron una cirugía en el intestino. Ese cirujano también dijo que necesitaría la autorización de mi marido porque no estaba seguro de que yo iba a volver. Y en ese momento, mi cuñada, que es evangélica, sierva de Dios, les dijo, si Dios la trajo hasta aquí, Dios no permitirá que se muera. Y más, que iría y lo lograría. Yo fui, y para el honor y la gloria del Señor Jesús, aquí estoy, viva. Bueno, ahora estamos todos bien, contando con esta bendición del Señor. Es nuestra victoria. Y yo pienso que el libramiento que tuvimos, principalmente yo, es porque Dios estuvo a mi lado. Estoy seguro. Gloria a Dios, eres tremendo, Jesús. Vamos a la primera pregunta. Doctor, Jesús dijo que haríamos obras en su nombre mayores que las que hizo. ¿Cuáles serían esas obras? Él fue claro al decir en San Juan 14, versículo 12, a veces leemos y no ponemos atención. Por eso tenemos dudas. La palabra de Dios no nos deja dudas. Usted tiene que creer exactamente como está escrita. Leamos aquí San Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles son esas obras? Todas las que hacía. Todas las obras que Jesús hacía, desde aconsejar a alguien, echar demonios, curar enfermos, obtener respuestas de Dios, todas las que ve en la Biblia que hizo Jesús, usted puede ser usado y hacerlas. ¿Qué necesito para ser usado? Creer. Cuando usted verdaderamente cree en la palabra de Dios, no solamente cuando le interesa, porque Jesús creía en Dios 24 horas al día. Hay personas que en el momento de dolor grita, llora, cree, pero en las pruebas se olvida de Él y hace lo que al diablo le gusta. Esta persona no hará lo que hizo Jesús. Hay que actuar exactamente como actuaba Jesús. Si usted es una persona que cree en el Señor Dios, como la historia de ese extranjero, se va olvidando de su idioma materno para aprender el idioma del país donde está, que es el reino de Dios. Tiene que aprender el idioma del reino de los cielos para que vaya cambiando su idioma. Al principio tiene una pronunciación diferente y casi nadie le entiende, pero aprende. Y cuando venga la tentación, la duda, no, ahora yo soy nueva criatura, estoy en el reino de Dios, pertenezco a Jesús, puede estar seguro que usted va a vencer en el nombre de Jesús. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué significa fariseo? Fariseo. Buena pregunta, por ser niña aún no sabe quiénes eran. Había entre los judíos, como hay entre nosotros hoy. Hay los bautistas, presbiterianos, la asamblea este y este. Son grupos que sirven a Dios de la forma que les parece correcta. En el tiempo de Jesús también existía. No estoy comparando ninguno de estos con ellos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los que parecían más santos que los demás. Según ellos eran los más correctos, que llevaban todo al pie de la letra y se creían mejores que los demás, pero eran hipócritas. Ellos hablaban y no obedecían. Hay mucha gente que enseña que no deben robar, pero roban. A no hacer cosas malas, pero él las hace. Entonces ellos eran de esta manera, como la secta, o sea, la organización de ellos. El grupo que se identificaban como fariseos, los que hacían todo perfecto.
Se volvió peyorativo. Ah, él es fariseo, es el que habla y no cumple. Ahora déjeme hacer una oración por todos. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, vuelvo a tu presencia ahora para pedirte una bendición. Por todas las personas de todas partes que están orando en este momento. Señor, somos justificados por nuestras palabras o condenados. Que ninguno de ellos sea condenado y siempre justificado. Que ellos venzan, Dios mío, que jamás pierdan una batalla. Oro por esa persona que tiene una batalla en la salud o quiere una solución en su vida conyugal, como algunas personas con heridas y resentimiento. Limpia esos corazones, Padre. Haz que desaparezca esa ira, odio, tristeza. Dios, pon amor a ese corazón. Yo voy a usar el poder que me has dado ahora como ministro del Evangelio. Yo ato toda obra del enemigo. Yo deshago toda obra del infierno y te ordeno que salgas de esa persona. Infección que está en la raíz del diente de esta persona. Sal de esta mujer. Sal de este hombre. Sal ahora y no vuelvas nunca más. En el nombre de Jesús. Que todo mal salga en el nombre de Jesús. Y usted diga, amén. No volveré.